Buenas noches a todos los que nos escuchan en este momento. Y empezamos a transmitir desde El Creyente Clandestino, el programa La Noche Temática. Quiero dar un par de minutos para que las personas se terminen de unir al grupo. Eh, bueno, estoy muy contento porque la última vez se unieron o las personas que revisaron el video fueron aproximadamente 235 personas las que han revisado el video. Bueno, muy agradecido por eso y creo que vamos a empezar, sin más ni más vamos a empezar porque el tiempo apremia. Bueno, esa presentación la he llamado El Árbol Siniestro. Mm, y se divide en tres partes. La que hoy vamos a tratar de explicar, la primera parte que vamos a tratar de explicar es esta, la raíz del mal, ¿sí? Que habla sobre Babilonia antigua y Babilonia nueva. La raíz del mal, Babilonia antigua. Pues empecemos con un personaje que es histórico, no solamente es bíblico. Para aquellos que quieren saber un poco más, pues no solamente es un personaje histórico, ha sido un personaje bíblico, es un personaje que uno encuentra realmente templos de este personaje y su nombre es Nimrod. ¿Sí? El nombre también es conocido como Nemrod, Nimrod y pues otras diferencias, pero básicamente es el mismo personaje. ¿Quién es este personaje? Bueno, pues a él se le atribuyen varias de las ciudades principales de la antigua Mesopotamia, como fue Akkad, Uruk, eso lo vamos a ver más adelante, pero una de las cosas más primordiales que se le atribuyen a Nimrod fue la construcción de la Torre de Babel. ¿Mm? Dentro de la parte de la Biblia vamos a encontrar en Génesis 10, del 1 al 10, que se habla de este personaje siendo de la línea de Noé, bisnieto de él mismo, bisnieto de Noé hijo de Cush. Si vemos aquí en la última parte, dice, y Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser el poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue la cabecera de su reino Babel, Erech, Akkad, Caleb, en la tierra de Sinar. ¿Por qué hago esta referencia? Pues porque sencillamente quiero demostrar que muchas de las cosas que encontramos en la actualidad como hallazgos arqueológicos, la Biblia ya desde de antemano lo ha dicho. De hecho, muchos de los arqueólogos se basan actualmente en la Biblia para corroborar muchos de sus hallazgos o para encontrarlos, de hecho. Bueno, este personaje Nimrod era reconocido no solamente por ser un cazador, sino por ser como adversario del mismo Dios y crear como una enfrenta. De todas maneras, siempre se ha reconocido este personaje como el valiente, el guerrero, el cazador, que quería estar delante de Jehová, pero no digamos que de una buena manera, sino como enfrentándolo. ¿Mm? De los lugares que se conocen que él fue el rey, tenemos Babel o Babilonia, ¿sí? Tenemos está en las ruinas, de hecho, para que se vea que este es un lugar que no solamente fue un lugar descrito en la Biblia. Las ruinas se encontraron en 1975, ¿sí? También tenemos Akkad, de las cuales también existen ruinas. Tenemos Uruk, que fue también uno de los lugares donde Nimrod fue rey. También existen dichas ruinas. Y todas estas las encontramos en la antigua Mesopotamia. De hecho, acá encontramos Babilonia, encontramos Akkad, encontramos Sumer, que más adelante después hablaremos sobre Sumer, y encontramos Uruk. Él era reino de esta parte, lo que fue la antigua Mesopotamia. Acá tenemos otro mapa donde se ven las mismas ciudades un poquito más grandes, ¿cierto? Akkad, tenemos Asur, tenemos Uruk. Bueno, siguiendo con esto, uno de los encuentros y los hallazgos arqueológicos que se han encontrado ha sido digamos que joyería perteneciente al reino de Nimrod.
Se ha descrito que esta joyería es una de las, digamos que las más finas de la época. Este hallazgo se hizo en el 89 en un lugar llamado las tumbas de las reinas asirias, ¿sí? Y es perteneciente a la joyería de Nimrod. Pero quiero que dentro de esta joyería recordemos esta pieza, ¿sí? O sea, hagan en cuenta que es como una corbatica. Recordemos esta pieza y recordemos esta otra. Unida a esta corona de Nimrod existe una historia que digamos que es un poco de la parte mitológica dentro de la parte histórica y arqueológica, que se hablaba que esta corona descendió del cielo y le fue dada a Nimrod con con una capa negra. Y esto, y por medio de esta representación de la capa negra y de la corona, se le dio el poder a Nimrod de poder gobernar. Después de que él recibe esta capa y esta corona, empiezan a crearse, digamos que una serie de rituales en los cuales se hacían sacrificios. Yo quiero resaltar en este punto que existen las representaciones de seres alados de cuatro alas en este punto, son muy parecidas a un demonio sumerio que se llama Pazuzu, ¿sí? También tenía las cuatro alas y al parecer estas representaciones aladas dentro de la corona de Nimrod tienen este dios sumerio. Algo interesante, sí, claro, totalmente, porque se está hablando que quien entregó la corona a Nimrod fueron unos seres, que más adelante hablaremos de ellos, que eran deidades para la época, pero que realmente eran demonios. Una de las prácticas que se hacían en en el reinato de Nimrod era el ofrecimiento de niños a Moloch, ¿sí? Este personaje que vemos acá se llama Moloch, ¿sí? Era un dios sumerio y a él se le entregaban los niños y digamos que no sé si ustedes alcanzan a ver, aquí abajo de esta estatua, que por lo general era hecha en hierro, se le ponían maderos y fuego y era el niño entregado en sacrificio a este ser. Y alrededor sonaban trompetas, tambores para, digamos que, disimular un poco el llanto de este bebé. Ah, que era común, sí, era bastante común este tipo de sacrificios dentro de el reinato de Nimrod. Mm, muchas de las cosas que pasaban para esta época era que existían muchos dioses. Entonces estos dioses se mezclaban con otros dioses. Y si por ejemplo existía Moloch y después alguien era deidado, como en el caso que fue Nimrod, se mezclaba con ese Moloch y generaban un nuevo dios. Entonces era digamos que el comportamiento de las personas, de las deidades y de cómo estas deidades se mezclaban entre sí. La historia de Nimrod finaliza diciendo que este personaje, después de que fue tirano para algunos, héroes para otros, dicen que él fue muerto por un león, algunos dicen que él no fue asesinado ni muerto por un león, sino que él fue asesinado por su tío abuelo Set, o sea, de donde arrancan los semitas, que también era hijo de Noé. Entonces, de esta manera termina la vida de Nimrod, pero se encuentran los hallazgos arqueológicos en el Museo de Bagdad de Nimrod, ¿cierto? Y a Nimrod se le asocia mucho con el pino, ya más adelante explicaré por qué. Y la mezcla con las deidades anteriores lo convierten a él en una deidad suprema, que era un Nimrod alado, ¿cierto? O lo mezclaban para otras culturas con el sol y lo convierten en deidades solares. Eh, para la época cuando a él se le mezcla como una deidad, se mezcla con el toro, que era Moloch, y de ahí sale una nueva deidad. ¿Mm? Se conoce también este Nimrod deidado como Ahura Mazda, Zoroastro, Ninus y recibe otra cantidad de nombres dependiendo de las regiones hacia donde llegaba la creencia de Nimrod. ¿Mm? Se considera que Nimrod fue el primer padre de la masonería.
Pero aparte de este, no solamente había el personaje de Nimrod, sino que también existía el personaje de Semiramis. Bueno, aquí vamos a cortar un poquito en la parte de Nimrod y entramos en la parte de Semiramis, que es un poco más interesante que la misma vida de Nimrod. ¿Por qué? Porque Semiramis se reconocía por ser una reina de mucho poder, ¿sí? Y su pasado es algo misterioso, ¿sí? El pasado de Semiramis se mezcla un poco con el mito, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque es personaje histórico, en el pasado no ha podido, o la historia no ha podido deducir de a dónde salió este personaje de Semiramis, ¿sí? El punto llega hasta decir que la mamá fue Derceto, la mamá de Semiramis. Porque Derceto era un personaje mítico, eso se creía, que era mítico y que era mitad mujer y mitad pez. ¿Mm? Aquí podemos ver una representación de Derceto y va a ser muy interesante que a través de este tipo de charlas nos vamos a dar cuenta que estos personajes míticos tienen una apariencia escamada y lo vamos a decir un poco reptiloide. Mm, ¿Qué pasó con Semiramis? Derceto la abandona cuando ella era niña. Entonces, Dercetos, que era la mujer pez, abandona a Semiramis y a Semiramis, según la historia, mezclada con la parte de la mitología, dicen que unas palomas fueron las que la alimentaron durante algún tiempo, hasta que un pastor, el pastor que está acá, es el pastor Simas, la encuentra y prácticamente la adopta y la vuelve parte de su familia. Algo característico de Semiramis es que era una mujer supremamente hermosa ya, pues lógico, cuando ella había crecido, y ella empieza a escalar posición dentro de su sociedad, y se llega a casar incluso con Shamshi Adad V. También fue esposa de Nino, eh, rey de Nínive, y de esa manera, digamos que en cierta, por decirlo así, se convirtió en una, uh, esta araña, bueno, ella se convirtió en una viuda negra, era lo que iba a decir. ¿Por qué? Porque ella de todas maneras, cuando conseguía su objetivo, que era lograr casarse con un rey, después ella lo eliminaba, ¿sí? Entonces, me están preguntando, Diana Patricia Reyes me está preguntando, si alguien más quiere verla, no por Face se puede, creo que este video después yo lo voy a tratar de montar por YouTube. No en vivo, lógico, pero sí voy a hacer el intento. Bueno, entonces, volviendo con Semiramis, después de que ya tiene sus esposos, ¿sí? El último esposo que tiene, que es donde la historia viene a tener un giro interesante, es que ella se casa con Nimrod. Algunas partes de las historias donde ustedes van a revisar dicen que incluso Nimrod fue hijo de Semiramis. Entonces, prácticamente ella se casa con su propio hijo con el único, con la única finalidad de mantener el poder sobre esos reinos. ¿Mm? Cuando Nimrod muere, Semiramis, digamos que de una forma inteligente, para poder mantener ese reinato, ella se hace embarazar, ¿cierto? Para poder tener un niño el 25 de diciembre. ¿Por qué el 25 de diciembre? Bueno, más adelante lo vamos a ver, que era una fecha especial del nacimiento del sol. Aquí vemos a Nimrod ya esto se encuentra en el Museo de Bagdad, vemos a Nimrod al lado y vemos algo también interesante, la piña. ¿Por qué la piña? Porque cuando Nimrod murió, Semiramis dijo que en ese lugar donde había muerto Nimrod, al otro día había aparecido un pino de la nada. Entonces, que esa era la representación de que Nimrod era inmortal y que Nimrod iba a volver a ella en forma de un niño. Ella ya lo tenía todo fríamente calculado, lógico. Y sí, o sea, la gente vio un pino ahí y la gente empezó a ofrendarle al pino. Entonces, digamos que era una práctica pagana de ver el pino y decir, aquí fue donde prácticamente está representando la inmortalidad de Nimrod. ¿Por qué se escoge el pino? Bueno, digamos que en Latinoamérica todos los árboles siempre van a estar verdes, pero en las partes que son como esta, como en Canadá, uno se da cuenta que los únicos árboles que no se deshojan en la parte de cuando empieza el invierno son los pinos.
O sea, los pinos siempre se van a mantener verdes. Parece como si el invierno no les afectara. Entonces, el árbol perenne, que es que no muere, era el pino. Entonces, por eso se le dio la representación del pino a este personaje. ¿Sí? Semiramis, ¿qué pasa finalmente con ella? Pues Semiramis muere, es asesinada, mejor dicho, a manos del rey Kansa. Y lógico, también su hijo muere, Tamus. El personaje del que les voy a hablar, que es el que nace el 25 de diciembre. ¿Qué más se dice de ella? Bueno, pues más adelante vamos a ir mirando, pero la vida de ella prácticamente fue escalar poderío, hacerse reina de muchos lugares, incluso llegó a expandirse hasta lo que es la actual Etiopía, y frenar ahí, pero ya había conseguido mucho poder esa mujer y hasta el punto de volverse una deidad, ¿sí? Una deidad donde ella pasaba, todo el mundo tenía que adorarla. Bueno, entonces finalmente dicen que cuando Semiramis muere, que es parte de la mitología, ella asciende al cielo en forma de paloma. Bueno, del niño Tamus, ¿qué pasó? Pues Semiramis, lógico, se había hecho embarazar de una forma inteligente para decir que Nimrod iba a renacer en ella en forma de este pequeñuelo que se llamaba Tamus. Lo van a encontrar usted también, es un personaje que tiene una mezcla entre histórico y mítico. Tamus se caracterizaba, era porque siempre fue niño, él murió a muy temprana edad, nació el 25 de diciembre y quiero que revisemos esto. Este punto viene siendo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Es el punto más bajo. De hecho, el 25 de diciembre se conoce como el Día del Sol invicto. ¿Por qué? Porque es cuando es el punto más bajo del Sol y vuelve a salir. Entonces, para los antiguos era un día especial y que naciera ese niño en ese día especial certificaba que sí era realmente el resurgimiento de Nimrod como inmortal. Entonces este personaje, Nimrod, después de que fue asesinado y todo eso, se fusionó con otros dioses que existían en la antigüedad y se conoció como Baal. De hecho, en la Biblia en muchas partes nombran a Baal y dicen Astoret, como a Semiramis, que recibía muchos nombres, dicen allá está Astoret o Astortet y su hijo Baal. Bueno, después, ¿qué pasó? Pues este personaje que era Semiramis y el niño se convirtió en una deidad, en un ícono y en una figura que fue abiertamente expandido en muchos territorios y dependiendo del territorio que llegaba, lógico, se adaptaba a los nombres que tuviese. Entonces encontramos que en la India se llamó Devaki, se llamó Krishna, ¿sí? Para los egipcios se conoció como Isis y Horus, y tenía esa particularidad. Ella sostenía a su niño y sostenía el seno, que era como una representación de la maternidad, del poder, del hecho de dar vida. ¿Mm? Nosotros vemos que esa triada, que se llama como la triada pagana, se mantuvo bastante tiempo. ¿Sí? Y la triada era siempre este personaje, el pequeño, el de Tamus, el del 25 de diciembre, el dios Sol o Nimrod representado y la diosa Luna, que era la parte femenina, que era Semiramis. Después de mucho tiempo mmm, que había muerto Nimrod, hubo una secuencia de reyes que a ellos mismos se habían puesto un título. El título que ellos tenían era el rey, ¿cierto? Emperador de los secretos babilónicos. ¿Por qué? Porque digamos que de esa manera mantenían dos figuras. La figura de rey, un rey político, pero cuando se decía de los secretos babilónicos, mantenía el carácter de ser una figura religiosa. O sea, que tenía no solamente una conexión política, sino una conexión con Dios. Entonces, por eso tenía el título de rey de los secretos babilónicos. Bajo esta línea nace Nabucodonosor, personaje que también existe en la Biblia, que es histórico, también es histórico. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Ejemplo, en el cilindro de Nabopolassar se puede encontrar escrito el nombre de Nabucodonosor, incluso los años que él estuvo ausente del reino.
¿De qué conocemos de Nabucodonosor? Bueno, de Nabucodonosor conocemos cosas como que él le gustaba eh, ser un poco pagano, porque le servía tributo a muchos dioses y les ponía estatuas a todos ellos. De hecho, esto, lo que se conoce como agujas o los Betzelet, eran ídolos y que la gente llegaba a adorarlos. De hecho, las prácticas que se hacían era que a estos ídolos tocaba postrárseles mínimo 2 veces o 3 veces al día. ¿No? Entonces, dentro de la historia de Nabucodonosor se habla de 3 muchachos que decidieron no arrodillarse a esta imagen y que fueron lanzados al horno. ¿Sí? De una forma misteriosa e interesante, aparece un personaje y lo rescata de este horno, demostrándole a Nabucodonosor que habían dioses o que existía un dios más poderoso del dios que él alababa. ¿Sí? Dentro del sueño de Nabucodonosor, que es algo también importante, vemos que Nabucodonosor tiene un sueño y llama a Daniel, que era uno de los profetas que él tenía, para que le descifrara el sueño. ¿Sí? El sueño era un personaje, o sea, una estatua alta, donde la cabeza era de oro, el dorso era de plata, esto era de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran de hierro mezclado con barro, ¿sí? Pero que ya no se mezclaban. Entonces él les dice, pues es sencillo, le dijo a Daniel y le dijo, la cabeza es su reino, pero después de ese va a venir otro reino que los va a gobernar a ustedes, pero después de ese va a venir otro reino y finalmente va a venir un reino un poco más largo, que son estas piernas que van a tener un buen tiempo. Y para los días finales, van a haber 10 reinos que van a gobernar sobre la tierra y en ese momento, cuando estén esos 10 reinos gobernando, va a venir la destrucción de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él dentro del sueño veía esta estatua que era destruida por un gran meteorito, pongámoslo así, y destruía totalmente la estatua. Entonces, este sueño de Nabucodonosor es interesante porque es prácticamente una de las líneas proféticas que ahorita se están viendo desde esa época. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si revisamos un poco lo que es esta estatua, vemos que el imperio babilónico representaba la cabeza, el imperio medo-persa, que fue los que a los babilónicos los conquistaron, ¿cierto? Por medio de Ciro II, fueron los que entraron y prácticamente conquistaron Babilonia. Después de ellos vino Grecia y después el imperio romano, que todo el mundo sabe la cantidad de tiempo que estuvo el imperio romano. Eh, y después de que se disuelve el Imperio Romano, conocemos que en Europa existen los 10 reinos. Entonces, lo que había hecho Daniel en esa época, hasta el día actual se está cumpliendo. Bueno, sigamos. ¿Qué le pasó finalmente a Nabucodonosor? Él siguió en mucha desobediencia, sirviendo y adorando dioses ajenos. Y finalmente él fue castigado comiendo con los animales y andando entre el monte. A esto digamos que médicamente se le podría conocer como zoantropía clínica. ¿Mm? Dentro de la línea de estos reyes sacerdotes de los misterios babilónicos venía Belsasar o Baltasar de Babilonia. A él, ¿cómo lo conocemos? Lo conocemos es porque está la historia bíblica de que se presentó una mano y que escribió algo en la pared y que él mandó a llamar a alguien para que se lo tradujera. ¿Sí? La citación habla de que aparece una mano, escribe Neme, Neme, Tekelu, Parsim en la pared y él Belsasar hace llamar a ver quién podía y pues Daniel llega y dice, bueno, acá lo que dice es tu reino ha sido pesado en balanza y has sido hallado culpable y vas a ser dado tú y tu imperio a los medo-persas. Dicen que después de este banquete, eh, los medo-persas entraron, acabaron con todo y matan a este personaje. Entonces, lo que había hecho Daniel se había hecho. Pero digamos que
mirando la historia, ustedes miran, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Semiramis y esta línea de sacerdotes y todo esto? Bueno, siempre ha habido un intento de mezclar la paganería con las cosas realmente de Dios. Um, en esta reunión que hizo Belsasar mandó a sacar unas de las, digamos que de las piezas espirituales o de las piezas que eran más santas para los judíos. Y dijo, no, tráigame todas esas copas y tráigame todo lo que para ellos es sagrado, que aquí vamos a utilizarlos para brindar con reyes, con prostitutas y todo lo que hubiese para ahí. Era un bacanal. Entonces, una ofensa para Dios, primero, y segundo, fue una de las primeras muestras de querer mezclar lo pagano con lo sagrado. Más adelante vamos a mirar que sí, realmente esta línea de reyes sacerdotes de los misterios babilónicos se siguió manteniendo por mucho tiempo. ¿Sí? Bueno, este es el cilindro de Nabólido, está en escritura cuneiforme y bueno, cuneiforme se habla es porque es en forma de cuñitas, lo escribían con una caña y lo escribían en greda fresca, después lo cocían y quedaban estos. Este es uno de los lenguajes más antiguos que se han encontrado en el mundo, el cuneiforme, y el cilindro de Nabólido habla de Nabucodonosor y cómo se ausentó una cantidad de años del reinado y que después volvió. ¿Sí? En la historia de Nabucodonosor se habla que por castigo de Dios él salió a comer con los animales y a andar como bestia. Y aquí lo registra. Entonces, que si es bíblico, que es histórico. Si me están pidiendo cosas históricas, aquí tienen historia. ¿Sí? Bueno. Eh, Interesante también que dentro de Jeremías, en la parte de Jeremías 51-62 se habla que ese lugar, aunque fuese una ciudad y aunque fuese prácticamente estar en Estados Unidos en este momento, que va a decir, ¿quién va a decir que algo de esto va a quedar reducido a polvo y que solamente van a habitar polluelos de avestruz? Pues bueno, actualmente esto es lo que se encuentra. ¿Sí? Entonces, sea bíblico, sea histórico, es una prueba de que así es. ¿Sí? Bueno, digamos que viniendo los más, después de haber pasado por esta línea de Semiramis, de Nimrod, como ellos empezaron a tener este poder sobre los reinos, cómo este poder se fue cediendo, ¿cierto? En reyes, y que estos reyes venían de una línea genética. Nosotros el programa pasado habíamos hablado de una línea genética muy interesante, y que eran los varones de renombre de la antigüedad, y que estos varones de renombre de la antigüedad habían escalado estas posiciones. Entonces eran sacerdotes, eran reyes, y unir esas dos cosas, de ser rey sacerdote, pues era lo máximo. Entonces digamos que se concibe un término llamado el puente máximo. ¿Por qué el puente máximo? Porque digamos que yo al ser rey y ser sacerdote, decía todo, yo soy el único que tiene contacto con Dios, soy ese puente entre Dios y los hombres. Entonces al tener eso, digamos que usted no podía acceder a Dios si no era por medio mío. Entonces esa era la línea de los pontífices máximos. ¿Sí? Eh, los títulos, claro, el pontífice máximos tenía un título impresionante que eran todos los César de la época. ¿Mm? Incluso en los denarios, aquí encontramos el denario de Julio César, encontramos la P y encontramos la M, ¿sí? Pontífices máximos. ¿Mm? Entonces, y al lado contrario, la otra cara de la moneda, encontramos una diosa. Bueno, pues ya sabemos más o menos de qué diosa estamos hablando. Que se le han cambiado los nombres, sí. Después pasó a llamarse a Laetitia o Leticia, ¿sí? Mm, El movimiento cristiano para la época se había convertido en la piedra de tropiezo o en la piedra en el zapato para muchos de los romanos. ¿Por qué? Porque para esa época existía el paganismo, entonces habían dioses para todo y por todo lado y muchos templos. Mientras que el cristiano creía en uno solo y prácticamente el cristiano tenía que romper las estatuas de los otros. ¿Por qué? Porque así se lo había mandado el Dios. Entonces, usted rompa eso. Si hay ídolos, rómpalos. Entonces se había convertido en una piedra en el zapato para los romanos
y digamos que fue una persecución. Entonces muchos de los dioses paganos de la época, eh, los templos fueron perjudicados, tenían que ser rotos, Dagón, lo que fuera, todo eso era roto. Y los cristianos, como resultado, fueron perseguidos, echados a los leones, y pues ahí sabemos varias de la historia de los cristianos en su persecución. ¿Mm? Por el momento lo vamos a dejar ahí, han pasado 30 minutos. Y bueno, ¿qué he venido haciendo a través de esta historia? Esto es largo. O sea, yo no voy a pretender que en media hora les voy a echar una carreta tan larga. ¿Qué es lo que he pretendido? Mostrarles sencillamente una línea, que no solamente ha sido una línea genética, sino que también ha sido una línea de un poder no solamente político, sino sacerdotal, donde se han dejado entre ellos unos misterios y unos conocimientos que han sido lineales. Entonces vemos que desde Nimrod, ¿cierto? Pasando por Semiramis como un personaje interesante, Belsasar, Nabucodonosor, y de ahí hasta los pontífices máximos, vemos que se ha mantenido esta línea. Yo creo que para el próximo capítulo vamos a seguir con esto, en qué ha desencadenado toda esa línea, toda esa sucesión de reyes y qué realmente son estos secretos que ellos guardan, porque ellos son los que guardan los secretos babilónicos. Entonces vamos a tratar de desmenuzar qué son estos secretos, en qué consisten, qué simbología hay detrás de ellos y quiénes realmente en la actualidad están utilizando esto, ¿sí? Más adelante miraremos quiénes son estos dioses paganos, por qué están estos dioses paganos y por qué se les rendía tanto culto. Estamos hablando que estamos arrancando la historia en este momento desde Nimrod. Nimrod es después del diluvio. Entonces, no hemos contado la historia de ahí para atrás. ¿Mm? Entonces, arranquemos desde Nimrod, terminamos toda la parte hasta la actualidad, después nos remontamos porque esta es la raíz del mal. ¿Sí? Entonces, después de ver la raíz del mal, vamos a arrancar a ver la semilla del mal. Para el próximo vamos a terminar porque este, que es la raíz del mal, está dividido en dos partes, que era la Babilonia la antigua, que vimos quién era Nimrod y lo que hacía en Babilonia la antigua, los dioses que existían en Babilonia la antigua, y vamos a arrancar en el próximo con Babilonia la nueva, que de todos esos dioses y de toda esa paganería vamos a encontrar en el presente. Bueno, muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Cualquier pregunta la pueden estar anotando y vamos a estar pendientes de eso. Les agradezco su atención y nos vemos hasta la próxima.